En esta sesión de tutorías vamos a resolver ejercicios sobre matrices. El primer ejercicio dice dimensionar y cargar una matriz mat numérica entera de 3 por 4. Vamos a hacer un pequeño análisis de nuestro ejercicio. Vamos a dimensionar entonces una matriz mat numérica 3 por 4. ¿Qué significa 3 por 4? Va a tener 3 filas y 4 columnas. Entonces nuestra matriz va a quedar de esta manera: 3 por 4, 3 filas y 4 columnas. Los índices que vamos a utilizar son F para filas, C para columnas. Y una vez que nos posicionamos en esta posición, vamos a ejecutar el comando leer, porque tenemos que cargar esta matriz. Pasemos a nuestro pseudocódigo. Lo primero que siempre tenemos que hacer es definir las variables, incluyendo también nuestra matriz. Definir matriz mat, definir índice fc, todo como entero. Una vez que tenemos definidos, dimensionamos la matriz. Entonces dimensión mat, entre paréntesis va la cantidad de filas que va a tener, que va a ser 3, luego una coma y luego la cantidad de columnas que vamos a tener, punto y coma al final, no olvidar eso. Y ya tenemos dimensionado nuestra matriz. Y como lo único que vamos a hacer en este problema va a ser cargar la matriz, entonces aquí lo que vamos a hacer entonces es una carga de matriz mat. Vamos a utilizar nuestro índice, en este caso índice de fila. Inicializamos con 0, abrimos nuestra primera estructura repetitiva, mientras, recordando que aquí se puede también utilizar para, en este caso va a ser fila. Entonces mientras f sea menor a la cantidad de filas que tiene mi matriz, que va a ser 3, y adentro del primer mientras o el mientras principal vamos a incrementar nuestra matriz de fila, luego vamos a inicializar matriz para columna y abrimos nuestra estructura repetitiva mientras nuevamente para recorrer ahora la columna. Entonces índice de columnas sea menor a la cantidad de columnas que tiene, en este caso 4, a 0. Y vamos a incrementar C, va a ser C más 1. Entonces, llegando hasta este punto, nuestros índices nos están colocando en esta posición. Entonces, fíjense aquí, entramos en el primer mientras, F se incrementa en 1, el índice se coloca en esta posición, inicializamos nuestro índice de columnas con 0 y entra en el segundo mientras, que va a ser el recorrido por la fila. En este caso C, si van a C más 1, entonces C también se coloca en 1. Entonces ahora mismo nuestros índices apuntan a esta posición. ¿Qué tenemos que hacer en esta posición? Tenemos que almacenar datos por teclado. Entonces vamos a decirle siguiente comando: leer ¿qué? O donde, en realidad mat, ¿en qué posición? En la posición donde me indica mi fila, mi columna, F y C, punto y coma al final.
Entonces, ¿qué hace aquí? Va a venir y si nosotros ingresamos, por ejemplo, en el teclado 5 y le damos Enter, el 5 se va a almacenar en esta posición. Bien. Luego, ¿qué va a hacer? Va a venir acá en mientras, va a volver a evaluar esta condición, C va a valer 1 recién, 1 es menor a 4, es menor, C es igual a C más 1, entonces ahora índice de fila siempre apunta a la primera fila, índice de columna ya está apuntando a la columna 2, entonces si ingresamos el 18, Enter, entonces el 18 viene y se almacena en esta posición. Así sucesivamente va a ir hasta llegar al último elemento de mi primera fila. Vamos a hacer nuevamente, venimos aquí, C es menor a 4, C cuánto vale, vale 2, 2 es menor a 4 verdadero, entonces C es igual a C más 1, ahora nuestro índice ya apunta en la tercera columna, leemos nuevamente en esa posición, fila 1 columna 3, si ingresamos número 20, el 20 viene y se deposita en esa posición de mi matriz. Ocurre lo mismo en la siguiente instrucción, C es menor a 4, 3 es menor a 4, es menor, C es igual a C más 1, ahora mi índice ya me apunta a mi última columna, entonces leer mat en la posición FC, si ingreso el número 12 por teclado y doy Enter, entonces el 12 viene y se deposita en esta posición. Vuelve a evaluar, C es menor a 4, en este caso ya no es menor, ya es igual, entonces sale de este mientras, viene aquí a este mientras, sigue los puntos, vuelve a evaluar el mientras principal, F es menor a 3, ¿cuánto vale F? Vale 1, entonces F ahora va a valer 2, 1 más 1, 2, se almacena en F, y esto hace que mi índice de columna baje en la fila 2, ahora F ya vale 2. C nuevamente vale 0, C vale 0, entonces 0 es menor a 4, es menor, entonces ahora C va a valer otra vez 1, 0 más 1, 1 y el 1 se deposita en C, entonces fila vale 2, columna vale 1, entonces vuelve, o sea, viene en mi matriz y se posiciona en esta parte de la matriz. Nuevamente se ejecuta el comando leer, en este caso donde va a almacenar el valor que se ingresa por teclado, se va a ingresar en la fila 2, columna 1, o sea, en esta parte. Por decir, si se ingresa 41, el 41 se deposita en esta posición. Y de nuevamente va a saltar por toda esta fila, luego va a pasar a toda esta fila, y cuando llegue a este último elemento va a salir del mientras y vamos a tener cargado nuestra matriz mat 3 por 4. Entonces, este es el algoritmo que nosotros vamos a utilizar en una matriz para hacer un recorrido por filas, Como ya no pide más nada en este ejercicio, pasemos ahora a mirar el segundo ejercicio. ¿Qué me dice el segundo ejercicio? Dimensionar y cargar una matriz mat numérica entera 3×4, o sea, es idéntico al primer ejercicio, solo que ahora tenemos que mostrar todos sus elementos. Entonces vamos a hacer para agilizar un poquito, vamos a copiar todo esto. ¿Por qué? Porque la primera parte es idéntico, lo único que lo vamos a agregar ahora nosotros es la impresión de los valores almacenados en la matriz. Pasemos a nuestro ejercicio 2 y lo copiamos aquí. Entonces recordemos que lo primero que hicimos fue definir las variables, incluyendo mi matriz, a no olvidar eso, los índices, dimensiono mi matriz y empiezo la carga. Recuerden, si voy a hacer un recorrido por filas, este algoritmo no va a cambiar, lo único que va a cambiar son las condiciones en mi mientras. Aquí va a ir la cantidad de filas que tiene mi matriz, aquí va a ir la cantidad de columnas que tiene mi matriz. Entonces, a este pseudocódigo le vamos a agregar las siguientes instrucciones.
aquí lo que vamos a hacer es impresión de elementos de la matriz mat. Entonces, el recorrido nuevamente va a ser por filas, en ese caso F, nuevamente inicializamos con 0, abro mi primer mientras fila sea menor a 3, va a incrementar F1, va a inicializar mi C con 0 y vamos a abrir el siguiente mientras ahora C sea menor a la cantidad de columnas 4, va a ser dentro del mientras va a incrementar índice 1 y allí ya estoy en condiciones de decirlo. Escribir. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir mi matriz en qué posición. Cada vez que yo me refiero a un elemento de la matriz, tengo que decirle a qué fila y a qué columna me estoy refiriendo. En este caso, a la fila FC. Vamos a mejorar un poquito nuestro algoritmo. Aquí vamos a agregarle, antes de entrar en el mientras, vamos a agregarle una salida, un comentario. Vamos a decirle ingrese los elementos para la matriz. Para que no repita esto, hacemos fuera del mientras y en la impresión vamos a decirle, antes de que imprima, un comentario aquí, elemento de la matriz mat. Este comentario vamos a decirle una sola vez, entonces vamos a hacer fuera también. Entonces cortamos esto, vamos a colocar afuera. Entonces, aquí escribir elementos de la matriz mat, vamos a decirle una sola vez esto y va a imprimir aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba de nuestro pseudocódigo. Vamos a ejecutar. Estamos haciendo la prueba de nuestro primero y segundo pseudocódigo. Entonces, como en el primer solo pedía cargar, vamos a ver si funciona esta parte a partir del 7 hasta el 16 y luego vamos a probar si está mostrando todos los elementos de mi matriz. Entonces vamos a ingresar de 1 al 12. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 12. En este caso, fíjense, ingresé de 1 al 12 y aquí empieza a mostrarme los elementos nuevamente de 1 al 12. Entonces no significa que sí o sí tienen que ser de 1 al 12, puede ser cualquier valor que se nos viene en mente en el momento de cargar nuestra matriz. Igual debería de funcionar, siempre y cuando
que el valor que ingresemos sea un valor entero. Bien. Pasemos al número 3, que dice nuestro enunciado, dice lo siguiente: dimensionar y cargar una matriz datos tipo numérica entera de 2 por 8. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener 2 filas y 8 columnas y sumar todos sus elementos. Por último, visualizar los elementos de la matriz y el resultado de la suma. Bien, pasemos un rato a Excel. Aquí vamos a hacer nuestro análisis. Entonces tenemos una matriz datos. Datos del identificador de mi matriz. ¿Cuántas filas va a tener? Va a tener 2 filas. ¿Cuántas columnas va a tener? Va a tener 8 columnas. Entonces nuestra matriz va a ser de esta manera. El recorrido nuevamente vamos a hacer por filas. Vamos a utilizar nuevamente F para índice de fila, C para índice de columna, y aparte de eso ahora necesitamos una variable para almacenar la suma de los elementos de la matriz. Por último, luego tenemos que imprimir nuevamente todos los elementos de la matriz y también tenemos que imprimir la suma de nuestra matriz. Hacemos nuestro algoritmo. Primero siempre definir datos, índices y suma, todo como entero. Vamos a dimensionar la matriz. ¿Cuántas filas? 2. ¿Cuántas columnas? 8. Y vamos a decirle que suma va a valer 0 al principio. Inicializamos con 0. Nuevamente aquí un comentario: carga de la matriz datos y calcular la suma de los elementos. Entonces nuestra variable, en este caso el índice para la fila, inicializamos con 0. Iniciamos primer mientras entonces índice de fila, que es F, sea menor a la cantidad de filas que tengo. En este caso solamente tengo 2 filas a hacer. Ahí antes recuerden pedirle por un comentario, escribir ingrese los datos para la matriz datos. Aquí vamos a cambiarle, ingrese los valores, vamos a escribir para que no repita la palabra datos. Ingrese los valores para la matriz datos, ¿sí? Fuera del mientras, para que no repita cada vez que voy a ingresar, para que no repita entonces una sola vez. Bien, dijimos que dentro de nuestro primer mientras vamos a incrementar el índice de fila en 1. Vamos a inicializar el índice de columna. Abrimos el segundo mientras índice de columna, que es C, sea menor a la cantidad de columnas que tenga la matriz, 8 va a ser, y adentro incrementamos C en 1. Ahora mismo ya estoy en la fila 1, columna 1, y
como tenemos que cargar, vamos a decirle leer dónde, en matriz datos, en qué posición, en la posición donde me indica la F y la C, que son los índices, y tengo que sumar. Entonces pasemos nuevamente aquí. Nuestro índice ya está apuntando a esta posición de la matriz, fila 1, columna 1. Entonces si nosotros ingresamos aquí el valor, por ejemplo 8, vamos a hacer que esto sea un poquito más grande. Entonces si ingresamos el valor 8, entonces, y mi suma vale 0, entonces el valor de suma ahora mismo es 0. Entonces, ¿qué va a hacer con este 0? Le va a incrementar el valor que ingresé en esta posición. Entonces, ¿dónde tengo el 0? Tengo en suma. A suma, al valor de suma le voy a sumar el valor que acabo de ingresar en la matriz, en la posición CF. Entonces, inmediatamente después de ingresar el valor, ya puedo empezar a calcular la suma. ¿Por qué? Porque pide la suma de todos los elementos de la matriz. Entonces, en la variable suma vamos a almacenar la suma. Lo que vale suma, la primera vez va a ser 0, más lo que vale mi matriz datos en la posición fila y columna, columna, cierra y punto y coma al final. Entonces estamos asignando la variable suma, lo que vale suma ahora, que es 0, más el valor que acabo de ingresar en mi matriz. Este mismo proceso va a ser en este recorrido por la matriz desde el principio. Luego voy a aprovechar aquí para responder por qué inicializamos C aquí y no acá afuera, para que una vez que recorra toda la primera fila de la matriz, pueda volver mi índice a indicar que baje y pueda empezar a recorrer nuevamente desde la fila 1 hasta la fila 8. Por eso se inicializa el índice de la columna en esta parte. Realicemos una pequeña prueba. Aún no estamos imprimiendo, nos falta hacer la impresión, o también podemos llamarle salida de elementos y la suma. Para agilizar voy a reaprovechar todo este código. Desde aquí hago un copiar, pego aquí. Lo que voy a cambiar es este comentario. Aquí voy a decirle elementos de la matriz datos, y lo que aquí se va a cambiar es, ya no se va a leer, ya no se va a sumar, lo que se va a hacer es mostrar sus elementos. Entonces escribir que datos en la posición fila y columna, final, un punto y coma siempre, y una vez que sale del mientras voy a imprimir el valor almacenado en la variable suma. Entonces nuevamente el comando escribir, y le voy a decir un comentario primero: la suma de los elementos de la matriz datos, hacer dos puntos, cierro esto, y al lado voy a mostrarle el valor almacenado en la variable suma, punto y coma al final. Realizamos una pequeña prueba del ejercicio. Aquí con nuestro botón de ejecutar empezamos a cargar los datos, a cargar los valores, por decir 10, 41, y una vez que se ingresa todos los datos,
empieza a mostrarme esa misma orden. ¿Por qué me muestra esa misma orden? Porque justamente en la salida de los elementos hago nuevamente un recorrido por filas. Estoy mostrando todos los elementos de mi matriz y por último estoy mostrando la suma de los elementos que me da 418. El cuarto ejercicio dice lo siguiente: escribir un programa que lea una matriz 3 filas y 3 columnas. Esto significa que la matriz es una matriz cuadrada. A continuación, el programa debe pedir el número de una fila y el programa deberá devolver el máximo de esa fila. Pasemos a analizar un poquito el ejercicio. Entonces vamos a tener una matriz parecida a esto. Vamos a tener 3 filas, 3 columnas. Nuestro índice para la fila va a ser siempre F. Para la carga, índice de la columna va a ser C. Tenemos que ingresar un número. Vamos a llamarle fila. Para almacenar este número que se va a ingresar, el programa debe pedir el número de fila. Entonces el número que se va a ingresar, el número de fila, se va a ingresar en esta variable. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros después? Por ejemplo, si se ingresa en esta variable el número 2, tenemos que buscar en esta fila, o sea en la fila 2, el mayor número de esa fila. En este caso va a ser el 12. ¿Dónde vamos a almacenar el 12? En una variable para el máximo de la fila que se va a llamar max. Entonces, aparte de los dos índices FC, vamos a utilizar una variable fila, vamos a utilizar una variable max y nuestra matriz que se va a llamar de datos. Bien, pasemos a resolver el ejercicio. Definir todas las variables, vamos a llamarle datos, dijimos datos, F, C, los índices, fila para el número de filas que vamos a ingresar y max para el máximo elemento. Todo esto como entero. Vamos a dimensionar la matriz. Entonces dimensión, ¿cómo se llama? Se llama datos. Cuántas filas va a tener, cuántas columnas va a tener. Cerramos paréntesis y punto y coma al final. Aquí esto tiene que ser una coma. Inicializamos las otras variables, en este caso fila con 0. Hacemos carga de la matriz. Ya sabemos que necesitamos inicializar índice de fila. El recorrido nuevamente va a ser por filas. Abrimos primera estructura repetitiva mientras fila, o sea mientras F sea menor a la cantidad de filas que tiene, es 3, va a ser allí vamos a incrementar la fila, vamos a inicializar índice de columna, y abrir el otro mientras, que nos va a permitir recorrer nuestra matriz. Entonces mientras C sea menor a 3 nuevamente, hacer, y allí incrementamos nuestro C más 1 punto y coma. Entonces fíjense que esto no cambia, ya dijimos, pero volvemos a repetir. Esta estructura no cambia, este pseudocódigo no cambia cuando el recorrido va a ser un recorrido secuencial por filas.
Entonces, siempre y cuando que el ejercicio pida hacer un recorrido por filas, en este caso esto no cambia. Y aquí empezamos a cargar los valores para la matriz. Entonces, leer, ¿qué? Leer o dónde, datos, en la posición que me indique F, que me indique C, cerramos esto, punto y coma. Nuevamente aquí un comentario, escribir, ingrese valores para la matriz datos. Cuando el enunciado nos indica el nombre o el identificador de la matriz, nosotros podemos elegirle el nombre. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una búsqueda de mayor elemento en una fila específica. Una fila específica. Bien. En este caso, nosotros no vamos a hacer más. La segunda parte de nuestro algoritmo, que es la parte del procesamiento de lo que pide nuestra segunda parte del enunciado, que pide que el programa ingrese un número y ese número va a indicar un número de fila. Podemos hacer una validación porque nosotros tenemos unas 3 filas. Entonces, si el número es menor a 1 y mayor a 3, entonces tiene que volver a repetir, pero no vamos a todavía entrar a complicarnos demasiado. Entonces, aquí le vamos a pedir otra vez un comentario, ingrese la fila para buscar elemento mayor, o un mensaje relativo al valor que se va a ingresar. ¿Dónde vamos a ingresar ese valor? Ese valor vamos a ingresar en fila. Entonces, como fila es una variable, entonces leer fila directamente. Entonces, pasemos nuevamente a nuestra matriz. La segunda parte de nuestra matriz nosotros ya vamos a tener cargado de esta manera. Entonces, si en la variable fila se ingresa un número 2, entonces nosotros ya no vamos a recorrer toda la matriz, sino solamente vamos a recorrer esta fila, que va a ser la fila 2. Si ingresa en fila, si ingresa 1, vamos a recorrer la fila 1. Si ingresa 3, vamos a recorrer la fila 3. Entonces, ¿en qué se convierte este número que se va a ingresar? Se va a convertir en el índice de fila de la matriz. En el índice de fila de la matriz. Y vamos a utilizar una sola estructura repetitiva. El recorrido que vamos a hacer va a ser parecido a la de un vector. Fíjense, porque vamos a recorrer una sola fila de mi matriz. Entonces, el número que se va a ingresar, reiteramos, en esta variable se va a convertir en el índice de la fila. Bien. Pasemos a nuestro algoritmo. Antes de empezar a
hacer el recorrido por la fila, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que almacene en max el primer elemento que tengo en esa fila. Entonces, fila, coma, C. ¿Qué estoy cargando en max? Repetimos, si se ingresa en fila 2, entonces le estoy diciendo que en max asigne lo que vale mi matriz en la posición fila, que en este ejemplo es 2, entonces va a ir en la fila 2. Y aquí necesitamos acá le vamos a poner 1, entonces en lugar de C vamos a poner 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Le estamos diciendo que almacene el primer elemento de esa fila en esta variable. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos comparar, porque lo que estamos haciendo nosotros es búsqueda de elemento mayor aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a agarrar este elemento, comparar con el 8. Voy a saber quién es el mayor aquí, entre el 4 y el 8. ¿Quién es el mayor entre el 4 y el 8? Es el 8. Entonces, como ahora tengo 4 en mi max, la primera comparación, voy a eliminar este 4 y le voy a decir, no es 4 el máximo, es el 8. Entonces, la próxima vez siempre voy a comparar max con el siguiente elemento de mi matriz. Esa va a ser la temática para buscar el elemento mayor de esta fila. Entonces, estoy utilizando como índice aquí fila, para agarrar la fila en que se ingresó en esta variable y el primer elemento de la fila que está en la columna 1. Ahora sí, vamos a inicializar C, por ejemplo, con 0 y en un solo mientras, porque el recorrido va a ser parecido a la de un vector. Entonces, mientras mi C sea menor, ¿cuántas columnas tengo? Tengo 3. Entonces, mientras C sea menor a 3, voy a incrementar C más 1, punto y coma. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a utilizar una estructura condicional y le voy a preguntar si el elemento de mi matriz datos en la posición fila, posición C, es mayor a max. Si es mayor, entonces ¿qué va a hacer? Va a reemplazar el valor de max. Entonces max va a valer, le vamos a asignar lo que vale datos en esa posición, la coma C punto y coma. Aquí es max nomás, max. Entonces de esta forma estoy buscando el mayor elemento en cualquiera de las filas que me indica esta variable. Por último, le voy a escribir comentario el mayor elemento de la fila y punto aquí afuera, fila, abro nuevamente, es igual a max punto final. Cerrar esto y vamos a hacer una prueba de nuestro algoritmo. Vamos a probar aquí. Vamos a ir ingresando los valores según este mismo ejemplo: 5, 6
7, 2, 12. Ingrese la fila para buscar el elemento mayor. Dijimos que vamos a buscar en la segunda fila, entonces 2. Entonces el mayor elemento de la fila 2 es igual a 12. Si hacemos una prueba paso a paso, vamos a darnos cuenta cómo es el recorrido por la matriz de un recorrido forma de filas, por filas. Entonces vamos a minimizar nuevamente esto para ir cargando los valores. Fíjense, allí ingresamos 5. Fíjense, el recorrido es por el mientras que está anidado, 6. El recorrido está haciendo entre el 15 y el 17. Ingresamos 9. Sale de la primera fila, pasa a la segunda fila y empezamos a cargar en la columna 1, 4. La columna 2, 8. En la columna 3, 12, sale de la segunda fila, pasa a la fila 3, empezamos a cargar la fila 3, columna 1, fila 3, columna 1, 7, fila 3, columna 2, 14 y fila 3, columna 3, el 2, sale del mientras, porque ya cargamos toda nuestra matriz. Vamos a leer la fila, vamos a decirle que busque el mayor en la primera fila, entonces en la fila 1, entonces hace el recorrido por la primera fila. Fíjense, está buscando en la primera fila cuál es el elemento mayor. En cada iteración va haciendo una comparación y va reemplazando cada vez que encuentra un elemento mayor, y al final me muestra que el número 9 es el mayor elemento de la fila 1. Y así culmina este ejercicio. Natajupi mi mano a la visera, jatamondojo, sepura jaimi, amongara y manana, guachinchera, jase regimiento, 13 tuyuti.